Buenas tardes, ingeniero. Soy Jocelyn Yogia y hoy voy a explicar un poco sobre la gestión del patrimonio cultural material. Pero para ello hay que saber qué es cultura. Cuando hablamos de cultura nos referimos al conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. También se debe tener en cuenta que la cultura no es estática, sino que se difunde mediante tres procesos. El proceso de socialización, que se lleva durante todo el tiempo, el proceso de adquisición, que son aportes que se van dando de acuerdo a cada contexto. El proceso de adaptación es la interacción del ser humano con su entorno social. La cultura se clasifica por su definición, extensión, desarrollo y dirección. Ahora vamos a hablar un poco de los aportes internacionales que ha tenido el ámbito cultural. La UNESCO, el 20 de octubre del 2005 en París, realiza una convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, afirmando que la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad cultural? Pues bien, se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Y en la convención se plantearon algunos objetivos, como por ejemplo uno de ellos fue proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. Otro de ellos fue crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de manera provechosa. Otro de ellos fue reiterar los derechos soberanos de los estados a conservar, adoptar y aplicar las políticas y medidas que estimen necesarias para proteger y promover la diversidad de las expresiones en sus respectivos territorios. Estos son algunos de los objetivos planteados de manera consciente de que la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad que debe, por tanto, valorarse y preservarse en provecho de todos. Una vez que ya hemos entendido el concepto de cultura, vamos a hablar de qué es patrimonio cultural. Bueno, la UNESCO define al patrimonio cultural como un conjunto de bienes que caracteriza la creatividad de un pueblo y que distingue a las sociedades y grupos sociales unos de otros, dándoles así su sentido de identidad, ya sean estos heredados o producidos recientemente. Según la normativa vigente del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, utiliza la siguiente clasificación para estudiar al patrimonio. El patrimonio. El patrimonio se clasifica en natural y cultural. En la parte natural tenemos la reserva de la biosfera, reservas nacionales, monumentos naturales, parques naturales. Y en la parte cultural tenemos los bienes inmuebles, que son aquellos bienes que no pueden ser trasladados, como por ejemplo la Basílica del Voto Nacional, que es un edificio religioso de estilo neogótico del centro histórico de la ciudad de Quito. También tenemos los bienes muebles, que son aquellos objetos producidos por los seres humanos, pero que sí pueden ser movilizados, como por ejemplo el fonógrafo, que es una herramienta para grabar y reproducir sonidos. También tenemos los bienes arqueológicos, que son aquellas evidencias que dejaron las sociedades ancestrales que habitaron en el territorio ecuatoriano, como por ejemplo las albarradas en Danzarí, cuya construcción es milenaria y data de más de 3.600 años y era una forma ancestral de construcción. También tenemos los bienes documentales, que son los que registran la historia y sucesos importantes por medio de archivos históricos, fotografías, libros, entre otros. Por ejemplo, tenemos el testamento de Eugenio Espejo, el cual se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, ya que tiene un gran valor patrimonial porque son de carácter y proceder de la independencia. Y por último, tenemos los bienes inmateriales, que son manifestaciones y expresiones de saberes ancestrales, es decir, que aportan a su identidad cultural, como por ejemplo los amorfinos montubios originarios de Manabí. El patrimonio cultural material es todo bien de carácter tangible, mueble o inmueble, que ha sido creado por grupos sociales del pasado.
El patrimonio cultural material se clasifica en bienes muebles e inmuebles. En los bienes muebles, como ya lo mencioné anteriormente, son todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro. Son evidencia material de un proceso de evolución de los pueblos y su entorno. Están conformados por armamento, carpintería, documentos relevantes, equipo urbano, escultura, filatelía, instrumentos musicales, metalurgia, mobiliario utilitario, decoración mural, numismática, orfebrería, piedra tallada, pintura de caballete, retablo, textiles, vitrales, entre otros. Por ejemplo, tenemos la máscara de oro de la cultura tolita, que es considerada un bien arqueológico extraordinario, en el que se expresa la ritualidad funeraria de los antiguos pobladores de la cultura. También tenemos los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son bienes culturales constituidos por las obras o producciones humanas que pueden trasladarse. En esta categoría se ubican los pueblos y ciudades, parques, plazas, caminos, vías y puentes, y las arquitecturas como civil, religiosa, militar, monumental, moderna, vernácula y prehispánica. Los cementerios, haciendas y molinos que provienen de diversos momentos de la historia. Por ejemplo, aquí tenemos la ciudad de Saruma, que fue declarada como Patrimonio Cultural del Estado ecuatoriano en 1990 y es una de las ciudades más antiguas del país y conserva una inigualable riqueza histórica y arquitectónica que está plasmada en sus pintorescas edificaciones y empinadas calles estrechas. Ahora vamos a hablar de cuáles son los factores que afectan al patrimonio cultural. En realidad existen dos agentes de deterioro, el intrínseco y el extrínseco. Los factores que causan la degradación y alteración se caracterizan por ser extrínsecos o externos. Por ejemplo, tenemos los bióticos y los abióticos. En los bióticos tenemos los insectos, microorganismos y otros. En los abióticos tenemos la temperatura, la humedad, la luz y entre otros también. Y los causados por el hombre, o también llamados antrópicos e intrínsecos o internos, corresponden a los materiales constitutivos de los objetos, es decir, a su estructura física y composición química, en la cual incide de manera relevante en su calidad cuando un objeto se deteriora, se transforma y se expone a su desaparición. Y es ahí cuando el restaurador o conservador intenta detener dichos factores que favorecen esa transformación y así devolverle al bien cultural a su estado de conservación adecuadamente y darle una buena estabilidad. Para salvaguardar el patrimonio existen declaratorias nacionales e internacionales. La última que se realizó fue en París el 17 de octubre del 2003 de manera internacional por parte de la UNESCO, que actualmente se encuentra en modificación. Y a nivel nacional tenemos que en Ecuador, en 1830, en Riobamba se firma lo que es la primera constitución. Y en 1967 ya nace el derecho a la cultura, que se da por la declaratoria a los derechos de los indígenas y de los campesinos. Y en el 2007 el Ministerio de Cultura y Patrimonio forman parte para la gestión del patrimonio. Y a mediados del siglo XX se da un desarrollo en el ámbito cultural, el cual solo dura hasta el siglo XXI y se da un declive por intereses políticos, por intereses administrativos. Y como hemos podido ver, el patrimonio cuenta con leyes y declaratorias, tanto a nivel mundial como nacional, que buscan la igualdad y equidad cultural en cada ciudad y en cada país. A nivel nacional se encuentra el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, INPC, el cual cuenta con una herramienta importante que es el Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural, al cual se le conoce como ABACO. Esta herramienta no solo pretende ordenar la información, sino también contar con la información referenciada geográficamente del patrimonio en el territorio, para visualizarlo de manera objetiva en los planes de ordenamiento territorial que deben desarrollar los gobiernos autónomos descentralizados en el marco del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización, COTAD.
y de este modo gestionar el patrimonio dentro de su economía y desarrollo social. La Ley de Patrimonio, que fue publicada en el Registro Oficial el 19 de noviembre del 2004, menciona que se creó el Instituto de Patrimonio Cultural con personería jurídica, adscrito a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que reemplaza a la Dirección del Patrimonio Artístico y que se financiará con los recursos que anualmente constarán en el presupuesto del Gobierno Nacional. Y en su artículo número 4 señala que el Instituto de Patrimonio y Cultura tendrá las siguientes funciones y atribuciones. Una de ellas es investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el patrimonio cultural en el Ecuador, así como también regular de acuerdo a la ley todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en el país. También debe elaborar el inventario de todos los bienes que constituye este patrimonio, ya sean de propiedad pública o privada. También debe efectuar investigaciones antropológicas y regular de acuerdo a la ley estas actividades en el país. También debe velar por el correcto cumplimiento de la presente ley. Cuando hablamos de gestión patrimonial, nos referimos a que la gestión está orientada a articular, organizar y crear sinergia entre los diferentes actores que intervienen en el manejo de los recursos patrimoniales y que también se orientan a conservar y potenciar el sistema de valores patrimoniales, asegurando su efectivo aporte al mejoramiento de las condiciones de vida y aspiraciones de desarrollo de las diferentes comunidades. La gestión apunta a que todos los grupos implicados en la conservación patrimonial valoren la vulnerabilidad del sistema cultural y concierten actuaciones sectoriales e intersectoriales para garantizar que los factores de identidad puedan conservarse de una manera íntegra, auténtica y dinámica. El patrimonio cultural material posee un ciclo que se basa en 3 ejes principales: valor, control y conservación patrimonial. Estos 3 ejes deben estar dentro del plan de ordenamiento territorial, al igual que los intereses de los actores locales, pero para ello se debe investigar sobre su pasado y también sobre la conservación presente y futura del patrimonio, tomando en cuenta la sociedad a ser intervenida, los mismos que serían los actores, y junto al gobierno e instituciones encargadas de la gestión, porque ellos cumplen un papel importante en el análisis de los recursos sociales y patrimoniales. Pese a todas las leyes que existen para la gestión del patrimonio, hay lugares que están abandonados a pesar de que poseen un valor ancestral. Tenemos un claro ejemplo: la casa del Inca Caranqui. En el suroriente de la ciudad de Ibarra, en las faldas del volcán Imbabura, se ubica la parroquia de Caranqui, un sitio arqueológico investigado pero ahora casi abandonado, separado apenas por unas rejas, un muro de adobe y alambres de púas. Pero ahora se preguntará cómo podemos intervenir. Para ello existe una secuencia lógica para la intervención de este patrimonio cultural, para muchos patrimonios culturales, y cuenta con 7 pasos. Uno de ellos es los datos generales del proyecto, en donde se establezca el nombre, la entidad ejecutora, la cobertura, la localización, el monto, el sector y el tipo de proyecto. También está el diagnóstico del problema sobre la situación actual del área a ser intervenida, por medio de un análisis FODA. También tenemos los objetivos general y específicos, o también la matriz de marco lógico. También está la viabilidad y plan de sostenibilidad, donde se establece la técnica, el financiamiento, el análisis de sostenibilidad, análisis de impacto ambiental y riesgo de sostenibilidad social. También se cuenta con un presupuesto detallado y fuentes de financiamiento por cada uno de los objetivos. También hay estrategias de ejecución, la estructura operativa, donde se establecen los convenios institucionales, el cronograma y las estrategias de seguimiento y evaluación, donde se da a conocer el impacto y los resultados que han tenido, si los impactos han sido buenos o malos. Otro claro ejemplo de ello es en la provincia de Orellana, en el cantón Joya de Lusacha, se encuentra el Museo Centro de Investigación Cultural de la Amazonía Ecuatoriana, SICAM. Varias piezas que se encuentran en el museo pertenecientes a la cultura Omagua son por hallazgos fortuitos hechos por indígenas al trabajar en sus chacras o por derrumbes ocasionados de las crecientes en las orillas de los ríos. Pero este museo es muy poco visitado por los turistas, pese al valor cultural que posee, y para ello considero que se debería gestionar ante las autoridades competentes por medio de un proyecto
de difusión para incrementar las visitas al Museo Secame, de modo que se siga creciendo su actividad turística y así poder difundir y salvaguardar su patrimonio cultural. Pero para gestionar el patrimonio hay que tener en cuenta la planificación, ya que la planificación se constituye como una herramienta estratégica para el desarrollo integral y armónico a nivel nacional, regional, cantonal y parroquial, donde cada nivel de gobierno autónomo debe propiciar el aumento del conocimiento colectivo sobre los valores patrimoniales a través de la educación y la sensibilización, además de preocuparse de su protección. Los principios constitucionales y las políticas establecidas por la planificación nacional son el marco para que los GATS puedan gestionar a favor del patrimonio tanto natural como cultural en los diferentes ámbitos territoriales. También se recuerda que, de acuerdo a la Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización señala que los gobiernos municipales tienen la competencia exclusiva de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural del cantón. Y para salvaguardar el patrimonio es necesario atender su viabilidad y sus problemas de manera continua, porque la conservación de los bienes patrimoniales requieren de un extraordinario esfuerzo del cuerpo social que lo valora y busca su pertenencia. Los recursos técnicos y económicos son una prioridad, tanto como la voluntad política e interés y compromiso comunitario para su conservación o restauración. De esta manera, en cualquiera de estas acciones, la sociedad debe primero estar convencida de que este bien cultural contiene valores colectivos a nivel local, regional e incluso universal, que justifique el esfuerzo social, económico y político que se requiera para protegerlo y mantenerlo en el tiempo. El Código de Ética del Turismo Cultural, en los artículos emitidos por la OMT, señala en su artículo número 3 que el turismo es un factor de desarrollo sostenible. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de turismo sostenible? Pues bien, es aquel que atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. La OMT concibe al turismo sostenible como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida. Y el patrimonio turístico, en cambio, es el conjunto potencial conocido o desconocido de los bienes materiales e inmateriales a disposición del hombre y que puede utilizarse mediante un proceso de transformación para satisfacer sus necesidades turísticas. Ahora bien, la clasificación del patrimonio turístico según el MINTUR, Ecuador se clasifica en atractivos naturales y manifestaciones culturales. Y para la caracterización de los recursos turísticos se necesita el manejo de una ficha que permite evidenciar la demanda y los recursos turísticos. Las tecnologías de la información y la comunicación TIC son vistas como una herramienta de gestión para el patrimonio cultural material, porque al momento de su intervención se convierten en patrimonios inteligentes. Para ello tenemos la realidad virtual, que permite trasladarse a otra realidad. También están las impresiones en 3D, que permite realizar réplicas similares a las originales, pero para ello se necesita un escáner en 3D. También está la realidad aumentada, es la combinación del entorno real con lo virtual, donde se pueden exhibir obras de arte, monumentos o rituales, entre otros. Por ejemplo, aquí tenemos en lo profundo de la selva subtropical de la parroquia Chuquchilán, en Cotopaxi, donde se encuentra Malaquí Machay, y según un grupo de investigadores, este habría sido el refugio de los últimos incas quiteños, y este grupo de investigadores, por medio de un dron, tomaron varias fotos para unirlas por medio de un programa de escáner en 3D. Estas son las fotos que tomaron, y aquí ya está recreada la zona en 3D, y que se reproduce en tiempo real. Se cree que es una pucará por la presencia de las piedras que se encuentran en la parte de encima. Es por ello que las nuevas tecnologías deberían ser aprovechadas desde la gestión del patrimonio cultural
ya que su objetivo principal es difundir y dar a conocer el pasado de las culturas a través de los bienes de la sociedad. Para la gestión y difusión de las aplicaciones de TICs y herramientas virtuales se necesita contar con el conocimiento básico sobre el uso de algunas aplicaciones como Augemet, Metaio, Aurasma, United y Size Invier. Y en cuanto a la implementación de programas y proyectos para la preservación del patrimonio cultural, en cambio se necesita contar con una estructura donde se tome en cuenta el producto o servicio, el estudio de mercadotecnia, es decir, el estudio financiero de cuánto nos va a costar. Algo muy importante también son los aspectos legales, para no causar impactos sociales ni ambientales. Y finalmente, cabe recalcar que la gestión del patrimonio es esencial, porque aporta la identidad cultural, es decir, que nos identifica y por ello se debe proteger, conservar y difundir, para que las presentes y futuras generaciones puedan gozar de él. Bueno, ingeniero, gracias por su atención. Esta ha sido la exposición de la gestión del patrimonio cultural.